Toma, güey, toma. 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 Buenos días, José. Hola, buenos días. ¿Usted hace cuánto vino de Asturias? Yo hace muchos años, hija. Vine el 28 de diciembre del 84, el Día de los Santos Inocentes. Mira qué día para venir a Madrid. Y el día 2 de enero estaba trabajando en un restaurante ya. Tengo ganadería propia, sí. ¿Y también un restaurante? Y también restaurante. ¿Usted con cuánto capital vino a Madrid hace 30 años? 26.000 pesetas. Una bolsa de plástico, unos pantalones y una camisa y un pantalón. No solo con el dinero. ¿Cuántos bueyes y vacas asturianas tiene? Unos 200 animales en la ganadería. La aventura madrileña le ha ido muy bien. A mí me ha ido muy bien. Yo de Madrid no puedo decir que me haya ido mal. El secreto es trabajar, trabajar y trabajar. Yo trabajo todos los días del año. Yo no tengo día libre. Yo trabajo por la mañana a la finca, mediodía al restaurante, duermo media hora de siestas, sigo trabajando hasta la 1 de la noche. Ahora sí que te vas a reír. El Museo del Prado, que tengo el restaurante en Atocha, muy cerca de Atocha, ni lo conozco. Mira. Todos estos bueyes han venido de Asturias. Toma, Josco, alegre. Toma, güey, toma. Quieto. Quieto, Navarro. Papá, ¿qué tal está Navarro? ¿Ya mejor? Sí, está mejor ya. Ya come bien. Ya está mejor, hija. Hola, ¿eres la hija de José? Sí, Soy Teresa hola, de Comando hija. Actualidad. Bueno, tú sí que has nacido aquí en Madrid. Sí. ¿Os habla mucho de Asturias? ¿Os cuenta muchas batallitas o no? Sí, claro, y además te lo pega. ¿Sí? Sí. ¿Tú tienes amor a la tierra de tu padre? A la tierra de mi padre, a las vacas, a los bueyes, sí. ¿Cuántas fincas tienes? ¿Qué dices que vas a la otra finca? Yo tengo 3 fincas. ¿Qué estás hipotecado por la casa y por las fincas? Casa, por la finca, hasta el 2017. Esa es la herencia que tengo. Bueno, pero 2017 está a la vuelta de la esquina. A mí se me hace largo, ¿eh? ¿Cuánto pagas de hipoteca? ¿Mucho o no? 5.000 y pico euros. ¿Por las 3 fincas en la casa? Yo pago mucha hipoteca, sí. Pues sí queda el restaurante, ¿eh? ¿Eh? Sí queda el restaurante. Lo que da en la espalda, horas, horas y mucho trabajo. Acabando mesa, 3 de bacalao, una de salchichas. Bueno, este plato asturiano ya está todo terminado, ¿no? Todo terminado. Vale. ¿Cuántas comidas puedes dar en un día? Por ejemplo, hoy pues, probablemente quedemos 150, 160 menús. La chuleta de ternera, luego tenemos lomo a la plancha. De segundo, siempre algo de la ganadería. Marcha la chuleta, pon un bacalao. Esto es lo importante del chuletón, que salga esa grasita aquí. Bueno, señores, aquí estamos con ese chuletón de buey que han pedido. Yo soy partidario de ponerlo por el parte del corte, porque esta parte está hecho por la parte del corte y de ponerlo que haga este sonido, ¿vale? Yo para mí estaría bien ese punto ya, pero para ustedes no. Para ella. Le doy la vuelta, aquí le pongo un poquito de sal. Excelente. Y eso me da a mí mucha fuerza, lo que acaba de decir la señora. Eso te sientes a gusto, te sientes bien. La gente sabe lo que come. ¿Te sientes un embajador de tu tierra, de Asturias? Claro que me siento embajador, ¿cómo no me voy a sentir embajador? Las vaqueiras choran, choran, ay de mi acuitadina, con quien voy a dormir agora, Tu padre se arranca en cualquier momento, ¿eh? Sí. Lo echo de menos, yo oigo una gaita aquí en Madrid en algún sitio o de eso y ya se me pone un poco el pelo de punta. ¿Cómo convives con esta segunda generación que te dice, ay papá, esto ya está de...? Papá, que eso ya está pasado, que no sé qué. Porque tú le pondrías canción folclórica. Claro, yo pongo toda la canción de Asturias, de Vicente Díaz, de La Pastorina. Ella Pone la prefiere, cinta y ya hasta que se acaba y la vuelve a poner. Y se puede tirar 3 horas con la misma canción. ella prefiere a Melendi. A Melendi. Claro. Melendi, al fin y al cabo, también es asturiano. Vamos con un cafetito con leche. Vamos, ese cafetito calentito, no te quemes. No me quemo. José, ahora estás poniendo un café a tu hermana. Que la familia también come aquí. Bueno, más que comer vienen a verte, a tomar un cafetín, a verte de vez en cuando, sí. Fue la primera que vino de la familia. Sí, fue la ¿Con cuántos primera. añitos? Yo con 14. Allí se vive del campo y no hay dinero para todos. Vienes de allí y de repente te metes en un sitio que no conoces, que a las 6 de la mañana te dicen levántate, que hay que hacer las cosas, que estás trabajando hasta las 12 de la noche. ¿Interna estaba al principio?
¿Durante cuántos años estuvo de empleada de hogar? Pues 9 años. Había muchas amigas tuyas que venían a Muchas. servir a Madrid. De todas partes, de Asturias, de todas partes. De Cánger de la Arcea. Otro más. Sí, de Cánger. Bueno, por aquí profesionan los asturianos, pero uno tras otro. ¿Qué tal? Soy Teresa de Comando Actualidad. Lo bueno abunda. Bueno, hay 42.000 asturianos censados en Madrid. Este 2 veces al mes viene a verme por lo menos. ¿eh? 2 veces al mes. Cuando vienes a estos tipos de restaurantes se te quita un poquito la morriña, más o menos como somos de la tierra, hablamos un poquito, ¿Tú qué echas de menos de Asturias? todo. ¿Viniste por trabajo aquí? Sí, claro. ¿De qué trabajas? Ahora mismo de nada, he trabajado de camarero también. De camarero. Sí. Y ahora estás en el paro. Ahora estoy en el paro. Pero de pensar en volver, nada. Ya tienes tu vida aquí. Hombre, ahora tengo mi vida aquí, pero no por ganas. Por ganas sí volvería. En Asturias no hay nada, perdona que lo diga, pero No, hombre, si lo sientes, lo sientes. sí, es así. Elías, marca un sándwichito ahí para Lucía, venga. Jamoncito. ¿Le gusta el jamón? Hombre. Pero bueno, ¿qué pasa, caballero? ¿Pero qué pasa, paisano? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? No estás bien como tú, estoy pero bueno. trabajando, hijo, como siempre. ¿Qué fuiste, por el pueblo o qué? Muy claro. Soy Teresa de Comando Actualidad. ¿Qué le trae? Tacones, jamones. Dime como quieras. ¡Madre mía! Y mira cómo huele este embutido. Es un lacón asturiano auténtico, de pena. Exactamente. Este es de un pueblo autóctono de Asturias. Un pueblo con 3 vecinos. O 4 nada más, que tenía 40. Hemos visto antes cómo crías a los bueyes. Tú esa carne la sirvas en el restaurante, pero antes la comercializabas en carnicerías. Servía en Madrid a 60 carniceros. A 60 carniceros. ¿Qué pasa? Llega la crisis y me cogen sin pagarme con 150.000 euros. 20.000 uno, 12.000 otro, 24.000 otro. Para remontar una deuda de 150.000 euros, ¿le ha costado? Sí, lo que me ha costado es ir para atrás yo otros 10 años. O sea, todo lo que había avanzado hasta el año 2008 tuve que volver para atrás otra vez. Por las deudas. Por las deudas. ¿Y qué les haces? Yo no puedo, yo no sé qué, con la crisis tienes que esperarte, ya te pagaré. Yo no sabía qué hacer ya, si abandonar, si hubiera mar, tirar al mar, yo no sé, no sabía lo que hacer ya. O sea, lo pasó mal. No te quiero ni contar, no te quiero ni contar. José, te traigo sidra. Vamos, hombre, ¿qué pasa? Por aquí te la pongo, ¿no? Sí, déjala por ahí. Buenas tardes. Hola. Traes el pedido de sidra. Soy Teresa de Comando Actualidad. Hola, Fernando. ¿Asturiano también? Sí. ¿De dónde? Sí. Soy de Avilés. Distribuyo, hago eventos. ¿Qué tipo de eventos? Sidroquedadas. La sidra se escancia, entonces la sidra, pues nada, hay que tomarla con amigos. Entonces, ¿Y pues, cuánta gente puede ir a tus sidroquedadas? igual llegamos a los 300. Ahí está la gente apuntándose. Hasta luego, José. Hasta luego a todos. Hasta luego.